Mi nombre es Andrea Reichman, estoy aquí en compañía de Eliana Lucián y Matías Núñez, de parte del equipo de evaluación de desempeños en lectura. Buenos días a todos, les agradecemos su participación, su presencia, y vamos a presentar la herramienta Aristas en Clase, hoy centrada en lectura en educación media. Antes que nada, quería comentarles sobre Aristas en Clase, que es una herramienta que está desarrollando el INED. Empezamos a desarrollarla hace algunos años para primaria, ahora la estamos lanzando para educación media, que está compuesta principalmente por dos productos. Uno de estos productos es una plataforma que está disponible en forma web, donde los estudiantes, donde el docente toma la decisión de aplicar una evaluación a sus estudiantes. En este caso sería una evaluación de lectura, y la plataforma le devuelve los resultados de su grupo. Por otro lado, la segunda parte, el otro producto que compone Aristas en Clase, son los documentos de apoyo al docente, que lo que buscan es dar información sobre cómo interpretar estos resultados para apoyar la práctica docente y mejorar los desempeños de sus alumnos. Estas herramientas de Aristas en Clase es lo que vamos a estar presentando hoy. Principalmente el documento de apoyo al docente, porque la plataforma, vamos a mostrar cómo presenta los resultados. Sin embargo, ahora les vamos a pasar un enlace para que puedan ver cómo funciona. Ahí ustedes van a poder descargar un video del manual de uso, o también el documento del manual de uso, donde van a poder ver con más claridad de qué manera aplicar la evaluación a su grupo de estudiantes si ustedes tomaran esta decisión. Pero antes de empezar a presentar en particular Aristas en Clase, quisiéramos hacer una breve introducción sobre Aristas. Aristas es la Evaluación Nacional de Logros Educativos del INED. Es una evaluación que tiene carácter multidimensional, es decir, que además de evaluar los desempeños en lectura y matemática de los estudiantes, también proporciona información sobre, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de los estudiantes, la organización y el clima de trabajo escolar, la convivencia y participación de los alumnos y de las familias, da información sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes y las oportunidades de aprendizaje que brindan los docentes a sus estudiantes. Sobre todo esto es que junta información Aristas, la evaluación nacional, que se desarrolla cada 3 años con un aplicador externo, tanto en tercero y sexto de primaria como en tercer año de media. Cuando el INED presenta los resultados de Aristas, que hasta ahora se hizo una edición en 2017 en primaria y una edición en 2018 para educación media, presentamos la información desagregada, digamos, a nivel nacional, porque se trabaja sobre una muestra representativa a nivel nacional, y también está desagregada por contexto socioeconómico y cultural de los centros, por el tipo de centro, región, por edad de los estudiantes, por sexo, es decir, por distintas variables. Esta información que presenta Aristas es sobre estas distintas dimensiones. En particular, nosotros somos el equipo de evaluación de desempeños en lectura, también se hace la evaluación de desempeños en matemática. Estas evaluaciones que nosotros hacemos se basan en marcos que hicimos para estas evaluaciones, que están orientadas al currículum nacional uruguayo. Esto es una diferencia con otras evaluaciones que se aplican en Uruguay, por ejemplo, la evaluación PISA o la evaluación TERCE, que son evaluaciones orientadas a otras decisiones que no son las curriculares uruguayas. En el INED, tanto para lectura como para matemática, hace unos años, cuando empezamos a elaborar estas pruebas de matemática y de lectura, lo que se hizo fue convocar comités con expertos provenientes de distintas instituciones uruguayas que nos hicieron aportes, y junto con el equipo de especialistas de lectura en este caso, conformamos los marcos, es decir, se tomaron decisiones sobre qué se iba a incluir en cada una de estas pruebas, siempre orientadas a los programas y documentos curriculares oficiales. En este sentido, lo que se evalúa en estas pruebas es
está muy alineado con lo que el sistema educativo busca que los estudiantes aprendan. Bueno, entonces, además de comentar que estos marcos y estas pruebas están basadas en estos documentos, una cosa que proporciona Aristas es la información de los resultados en niveles de desempeño de los estudiantes. Es decir, según lo que se decidió que se iba a evaluar en la prueba de lectura, se generaron, en el caso de lectura de tercer año de educación media, 6 niveles de desempeño, y en cada uno de esos niveles se presentan descriptores de actividades que caracterizan cada uno de esos niveles, orientadas con los marcos elaborados. Además, una vez que tenemos los resultados de la aplicación de la evaluación nacional, lo que presentamos es datos acerca de cómo se distribuyen nuestros estudiantes en esos niveles de desempeño, qué porcentaje de estudiantes da cuenta de cada una de las habilidades mencionadas en esos niveles. Esta información y resultados que proporciona Aristas son un insumo para la reflexión y la toma de decisiones sobre política educativa y curricular, ya que dan información del estado de situación de los desempeños de nuestros estudiantes. Y además, al presentar estos resultados por distintas aperturas, según distintas variables, también dan información sobre dónde hay que tomar distintas decisiones. Esto es una presentación general sobre Aristas. Nuestro producto se llama Aristas en Clase, el que vamos a presentar hoy, y naturalmente está vinculado con este otro que era Aristas. La diferencia, bueno, tiene muchas diferencias Aristas en Clase con Aristas. La diferencia principal es que Aristas en Clase es una herramienta exclusivamente para uso del docente. Así como Aristas venía aplicada a la institución por un aplicador externo y esa información la juntaba el INED y la analizaba el INED, en el caso de Aristas en Clase es un instrumento para que aplique el docente y los resultados los conocerá solamente ese docente que aplica la prueba a sus estudiantes. La plataforma, la parte de la plataforma que yo les comentaba que tiene, es de uso en línea, y además aporta estos documentos de apoyo que les comentaba, que sirven para interpretar los resultados. ¿Para qué sirve la plataforma? Bueno, lo que hace es presentar una prueba, que es una muestra, una versión de las pruebas de lectura que se hicieron en Aristas en 2018, que nosotros hicimos una prueba compuesta por un montón de actividades, y en el caso de Aristas en Clase, está compuesta por 28 actividades de lectura. Esta prueba permite que el docente evalúe los desempeños de su grupo y que cuando tenga los resultados a nivel de porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, pueda compararlos con los resultados obtenidos en 2018 en la evaluación nacional. Además, también da resultados por actividad, y esos resultados también son comparables con los de la evaluación nacional de 2018. Por otra parte, los documentos de apoyo al docente aportan recursos que están centrados en las progresiones cognitivas. Es decir, los niveles de desempeño que nosotros presentamos, sobre los que les vamos a mostrar más adelante, están desagregados en progresiones, de forma que el docente pueda hacer una interpretación de esos niveles y vincularlo con los resultados obtenidos por su grupo en cada actividad. Además, ejemplifica estos niveles a partir de las actividades de la prueba y en algunos casos se comentan algunos matices, ya que estas actividades no son las únicas que dan ejemplo de estos niveles, sino que el docente podrá después tomar decisiones sobre otras actividades para proponer él a sus grupos, por supuesto. Un comentario más que quisiera hacerles sobre la evaluación, la parte que está en línea de la herramienta, es que también está disponible la evaluación, la prueba de lectura en formato PDF. Por si no todos los estudiantes contaran con dispositivos para resolver la prueba en línea, o si el docente tomara la decisión de no aplicar las 28 actividades de la prueba y quisiera aplicar solamente algunos, entonces podría, a partir de la impresión del documento, por ejemplo, seleccionar cuáles son las actividades que quiere aplicar, o en este caso algunos textos de la prueba y no todos, y podría trabajar a partir de eso. En ese caso, la plataforma no le corregiría los resultados, pero sí podría usar perfectamente el documento de apoyo para interpretar los resultados que él obtenga con su grupo.
Bueno, comentarles algunos objetivos general de Aristas en Clase. Están relacionados con favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, orientado a lo que espera el sistema educativo. Como les mencionaba anteriormente, Aristas es una evaluación que está orientada al currículum en los desempeños de matemática y de lectura, y Aristas en Clase, al tomar algunos ítems de Aristas, también están orientados con este currículum. Entonces lo que nosotros buscamos es dar insumos al docente para que pueda favorecer estos aprendizajes y mejoras en los desempeños de los alumnos. Por otro lado, promover una discusión entre docentes a nivel de centro, siempre tomando como base el marco de la evaluación de Aristas. ¿Por qué decimos esto? Porque la prueba la podría aplicar el docente tiene sus resultados, pero institucionalmente se podrían tomar decisiones a nivel de centro. También son decisiones que puede tomar el docente solo o el docente con los otros compañeros de idioma español o literatura, pero también a nivel de sala podrían generarse discusiones y toma de decisiones sobre dónde apuntalar o dónde se ven los mejores resultados y generar discusiones en torno a eso. Y por otra parte, buscamos brindar información a los docentes sobre el desempeño de ese grupo que aplicó Aristas en Clase, relacionado con el desempeño nacional en 2018 en este caso, que es la evaluación nacional que contamos en media, y con distintas subpoblaciones que son estas que yo les comentaba antes. Aristas en Clase no presenta estas aperturas de resultados por contexto socioeconómico y cultural, por ejemplo, pero esa es información que sí está en nuestros informes de Aristas, entonces se podría buscar ahí. Bueno, no podríamos dejar de hablar de algunas limitaciones que tiene Aristas en Clase, que tienen que ver con la validez de las interpretaciones que se puedan hacer. Nosotros creemos que es muy importante hacer referencia a esto, más ahora que en este año tan particular tenemos tantas necesidades y toma de decisiones, y hay algunas decisiones que no se pueden tomar o que nosotros creemos que no correspondería tomarlas a partir de Aristas en Clase y de sus resultados. Por ejemplo, no es una herramienta válida para evaluar a los docentes ni a los centros educativos, es decir, los inspectores no deberían tomar decisiones sobre, o los directores, sobre los docentes o sobre los centros a partir de cómo le va a los estudiantes en Aristas en Clase. Aristas en Clase, recuerden que busca ser un insumo para que el docente tome decisiones de mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. En este sentido, tampoco buscamos que Aristas en Clase sea una prueba que sustituya las pruebas que hace el docente con sus alumnos. Lo que busca es ser algún tipo de evaluación diagnóstica para tener un pantallazo de la situación de grupo y que permite también comparar con la situación en 2018, que claramente era distinta a la que tenemos en este momento, pero que hacia grandes rasgos busca dar información a nivel grupo y no a nivel estudiante. Entonces tampoco es una prueba que nosotros creemos que sirva para calificar a los estudiantes. No da información a nivel de estudiante y creemos que no correspondería. No hay nadie más que el propio docente que sepa cómo evaluar y con qué tipo de instrumento evaluar a sus estudiantes, y creemos que no es este uno de los objetivos de Aristas en Clase. Bueno, a modo de cierre de esta parte de presentación general, comentarle algunas características principales de Aristas en Clase, que algunas tienen que ver con lo que ya estuvimos mencionando, pero más que nada para que se vayan haciendo una idea. También creo que para llevarse una idea de más o menos cómo se maneja la plataforma, puede ser bueno que lean, consulten el manual de uso, que ahora en el chat de esta presentación vamos a poner enlace a este video y al documento del manual y también a los documentos de apoyo al docente. Y recordarles, que creo que no lo dije anteriormente, que esta presentación va a quedar disponible también en la plataforma de Aristas en Clase, por si algunos colegas no pudieron conectarse hoy a la presentación, o por si ustedes mismos quisieran volver a ver algo de lo que se estuvo comentando. También decirles que si tienen alguna pregunta en el correr de la presentación, la pueden ir dejando en el chat, y al final de la presentación vamos a estar respondiendo todas esas preguntas que vayan surgiendo. Bueno, retomando las características principales de Aristas en Clase,
como les había dicho anteriormente, la prueba se aplica y se corrige en línea. El docente entra a la plataforma, primero tiene que loguearse, elige cuál es la prueba que quiere aplicar, porque por ejemplo de lectura tenemos 3 pruebas disponibles, una de tercero de primaria, una de sexto de primaria y una de tercero de media. Y esto me parece importante destacarlo, porque el docente de tercero de media, de idioma español o de literatura, seguramente, si tuviera que elegir una prueba para aplicar, aplicaría la de tercero de media. Sin embargo, si soy docente de primero de media, también puedo hacer uso de aristas en clase y aplicar, por ejemplo, la prueba de sexto de primaria y ver cómo está mi grupo respecto a aquel grupo de 2017 de sexto de primaria en aquel momento. Digamos, siempre teniendo en cuenta que en el momento de comparar no sería lo más comparable, pero no quiere decir que no pueda aplicar esta prueba o que no pueda tomar decisiones o que no le sirva para un diagnóstico de cuál es el estado de situación de su grupo. O sea que creemos que una de las flexibilidades que tiene esta evaluación es que uno puede tomar decisiones sobre cuál prueba aplicar y no necesariamente tiene que ser la de tercero, o sea, el docente de tercero, sexto o tercero de media. Como les había dicho anteriormente, es una prueba que está basada en la prueba de aristas. Esto quiere decir que compara los resultados con ítems o actividades que fueron piloteadas, que fueron validadas, que fueron calibradas estadísticamente, es decir, que sabemos que la información que proporcionan estas actividades que están incluidas son actividades válidas para comparar, para realizar, que la información que proporcionan es información válida. Por otro lado, muestra los resultados de la prueba en forma instantánea al docente, tanto a nivel de distribución de los estudiantes como por actividad. También retomar el tema de que los resultados son visibles solamente para el docente del grupo. Es más, nosotros, más allá de que esto por supuesto genera los datos, nosotros no tenemos acceso a esos datos, no los vamos a usar para nada, no vamos ni a saber cómo le fue a los estudiantes de un docente, ni de un centro, ni de una región. Realmente es una herramienta que está diseñada y pensada para que la apliquen los docentes y los resultados los pueda ver solamente ese docente que aplicó la prueba, y si él quiere compartir con alguien esos resultados, pues también. Pero son de uso exclusivo para el docente y acceso exclusivo para el docente. Después, tocar el tema de que la aplicación es anónima y voluntaria. Es anónima, digamos, tanto para el docente que ingresa con su casilla de correo electrónico, pero nunca es necesario que ponga su nombre. Es más, nosotros no, el único contacto que tendríamos con esta persona es su correo electrónico, y tampoco es que vamos a usar el correo electrónico para nada. Y es voluntaria en cuanto a que el docente es quien toma la decisión de aplicarla o no aplicarla a su grupo. Como venía comentando anteriormente, otra característica es que compara los resultados del grupo con los resultados nacionales, en este caso en 2018, o si fuera con primaria 2017, que viene acompañada con documentos para apoyar el trabajo de los docentes, que nos parece que es una de las partes más valiosas de esta herramienta. Digamos, la prueba, por supuesto, que es muy valiosa en cuanto a toda la información que puede proporcionar, pero creemos también que los documentos de apoyo al docente son un insumo para apoyar la práctica, y que tienen ideas muy valiosas para para favorecer mejoras en los desempeños de los estudiantes. Y por otra parte, comentar que está disponible todo el tiempo y desde cualquier lugar. Es decir, que no es que ahora que hacemos el lanzamiento de aristas en clase en media, se puede aplicar solamente ahora en noviembre y diciembre, sino que es algo que va a quedar disponible. Si el docente pensara que el mejor momento para aplicarlo es ahora, entonces puede aplicarlo ahora. Si cree que es más sobre fin de año, puede hacerlo más sobre fin de año. Y si cree que es mejor aplicarla cuando retomen los cursos en marzo, o si quisiera en febrero con algún grupo de alumnos, puede hacer eso sin ningún problema. Lo importante es que él inicie y termine esta prueba con ese grupo de estudiantes, y le va a proporcionar los resultados sobre ese grupo que aplicó la prueba. También otra flexibilidad que tiene es que si, por ejemplo, yo decidiera aplicar hoy jueves una prueba con mi grupo de estudiantes,
y no vino el grupo completo, pero mañana viene la otra parte del grupo, o el lunes viene la otra parte del grupo, yo puedo dejar la prueba abierta y finalizarla cuando ya todos los estudiantes aplicaron la prueba. Una vez que finalizo la prueba, bueno, ahí sí ya me va a facilitar los resultados y no puedo agregar estudiantes nuevos. Pero entonces también tiene esa flexibilidad de que no es que necesito aplicar la prueba el mismo día y en el mismo momento para todos los estudiantes, sino que presenta esa flexibilidad que en este momento que los grupos no están quizás yendo a clases todos juntos, también sea algo que favorece la aplicación de la prueba. Así que eso en cuanto a términos generales, y ahora los voy a dejar con Eliana y Matías para que les comenten particularmente sobre la visualización de los resultados, la interpretación de los resultados y el documento de apoyo al docente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué nos ofrece la plataforma una vez que aplicamos la prueba, que es un cuadernillo de los muchos que componen la prueba arista. Son más de 250 preguntas en lectura, unos 20 cuadernillos. Le llamamos cuadernillos a la prueba que realiza cada alumno y que se compone de 4 textos. Este es un ejemplo de lo que hacen los estudiantes en la prueba de arista. Una vez que se aplica la prueba, ¿qué nos ofrece la plataforma? Por ejemplo, resultados generales por nuestro grupo y en relación a los resultados nacionales. Acá podemos hacer una comparación, pero lo principal de esto, más allá de los porcentajes, que son muy válidos y muy útiles para establecer comparaciones, pero que muchas veces se llevan la atención de lo que pueden ser los informes de aristas, tiene un elemento cualitativo. Saber qué porcentaje de alumnos está en cada nivel en nuestro grupo nos permite saber qué hacen. Está asociado a lo cualitativo. Cada nivel está minuciosamente descrito en base a evidencia, como comentaba Andrea hace un rato. No es que la dificultad fue pensada a partir de lo que nosotros concebimos puede ser fácil o difícil, sino que está validado estadísticamente. Se aplicó a más de 10.000 estudiantes, un promedio de 10.000 estudiantes. Es decir, cada uno de estos ítems, cada una de estas preguntas, cada una de estas tareas o actividades que aparecen en los cuadernillos tienen sustento estadístico. Como ven, lo importante en esto es saber qué porcentaje de estudiantes de mi grupo está en cada nivel para ver qué habilidades tienen para pensar, por ejemplo, o diseñar consignas de trabajo en base a las habilidades allí descritas. Por ejemplo, si imaginamos que en el nivel 1 tenemos estudiantes que identifican el tema general del texto, y lo comparamos con los estudiantes que en el nivel 6 realizan comparaciones entre dos textos y establecen relaciones intertextuales, sabemos que una consigna que, por ejemplo, sugiera o plantee establecer vínculos entre dos textos, solo va a estar contemplando a aquellos estudiantes o a ese porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel 6. Por tanto, ¿qué ofrece la plataforma? ¿Cuál es el estado de mi grupo a nivel de porcentajes por niveles? Pero además una descripción de habilidades de esos grupos que pueden servir para planificar o diseñar estrategias. En la plataforma tienen enlaces a ejemplos específicos de cada nivel, la descripción de cada nivel de desempeño que está publicado en documentos, en el informe de aristas, pero aquí mismo en la plataforma cuentan con ella para ver el aspecto cualitativo de cada uno de los niveles. Y ya digo, el porcentaje de grupos no solo para pensar lo nacional, sino para ver dónde quizás puedo poner el énfasis a la hora de desarrollar ciertas prácticas, dónde se concentra la mayor población de mis estudiantes. También ofrece resultados por actividad. Esto tiene que ver con la comparación grupo-país. Por ejemplo,
estos datos son todos artificiales, están diseñados para esta prueba en relación al grupo. Pero, por ejemplo, si a nivel nacional tenemos que la actividad 1 la contestó el 87% de los estudiantes, en mi grupo solo la contestó un 36%. Esto no es a efectos de una comparación exclusiva, qué tan bien me va, qué tan mal. La utilidad de esto es decir, bueno, si yo voy a plantear preguntas como esta o este tipo de actividad, cuento con información que me indica, me sugiere que solo el 36% de mis estudiantes va a estar en condiciones de resolverla autónomamente. Este tipo de pruebas habla de desempeños de estudiantes cuando se enfrentan a 4 textos de forma independiente, autónoma. No estamos hablando de lo que es capaz de hacer un estudiante en colaboración con sus compañeros, en colaboración con el docente. No queda registrado en esta prueba, no está medido en esta prueba, sabemos que es mucho más. Nos referimos a este tipo de datos por actividad, es lo que puede hacer un estudiante de modo autónomo. Entonces, estos porcentajes nos sirven para, una vez más, pensar, es un ejemplo, ¿qué tipo de consignas puedo plantearle a mis estudiantes? Aquellas que solo responde el 36, o empiezo con alguna que abarca un mayor porcentaje de mi grupo de estudiantes. Lo quiero repetir una vez más, hemos hecho mucho énfasis en eso. La importancia de estos números es lo que significan a nivel cualitativo, qué hacen los estudiantes. Pasamos a la siguiente placa. Y bueno, ¿cómo puede favorecer los desempeños? Ya algo anticipé. Ofrece una interpretación del currículo que permite analizarlo a través de descriptores que muestran en forma desagregada y progresiva los distintos niveles de una habilidad. ¿Esto qué significa? Que del currículo, de los distintos programas, se realizó una interpretación que está en el marco de lectura de la prueba. Las preguntas no pretende dar un puntaje al alumno en términos de teoría clásica. Si se le hacen 28 preguntas, contestó 16, entonces es aceptable. No ese es el criterio. Cada una de estas preguntas está asociada a un concepto del currículo, a una habilidad. Es la evidencia de que puede o no puede realizar esa actividad vinculada a una habilidad descrita en el currículo. Esto realizado por expertos, como nos nombraba Andrea, no es algo que define el INED, un comité de expertos externos que interpreta el currículum y dice cuáles son las habilidades asociadas a la lectura. Esas habilidades están desagregadas en los distintos niveles con base estadística. Es decir, ¿qué resultó más fácil en la prueba? Está debidamente descrito y nos ofrece una comprensión en una continuidad, en una progresión. Pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en primaria, por poner un ejemplo sencillo y avanzar en la presentación. En tercero de escuela, ubicar información explícita tiene una evolución muy clara que tiene que ver con la extensión del texto. Encuentra información en lugares visibles y destacados del texto, está en el nivel 1. Estamos hablando de que la extensión es un factor de dificultad en la lectura en tercer grado de escuela. Y en el nivel 2, por ejemplo, encuentra información en lugares avanzados del texto. Y así hasta el último nivel, donde hay información que se encuentra presentada con una sintaxis que no es la tradicional y está en un lugar muy avanzado del texto. Este ejemplo, que es sencillo en relación a las progresiones, está en todos los niveles en relación a las habilidades vinculadas a media. Es decir, uno puede tener una noción clara de qué hacen específicamente en cada nivel en la misma habilidad o en la progresión de la misma habilidad. Eso, como mencionó Andrea, además de poder aplicarlo, está debidamente detallado en el documento de apoyo del docente. Acá tenemos un ejemplo de esas progresiones que ahora Eliana va a dar los ejemplos, ahora en un momento vamos a explicar un poco más del marco teórico de la prueba, pero que tiene que ver con
Perdón, Andrea, ¿podría volver al anterior? Sí. La dimensión de lectura crítica, hablábamos de una habilidad que se desarrolla en distintos niveles. Por ejemplo, en el nivel 1 no hay tareas que releven esta actividad. Todas las actividades de este dominio, que reconoce elementos complejos de la enunciación, comienzan a partir del nivel 2. Esto nos indica que los estudiantes que están en el nivel 1, por ejemplo, no realizan aquella actividad inicial del dominio. Tendrían que pensar los docentes actividades para acercar a esos alumnos que están en el nivel 2 a la actividad más básica de este dominio, que reconoce elementos complejos de la situación de enunciación. En el nivel 2, por ejemplo, reconoce la postura del enunciador, cuando está muy marcada, se desarrolla a lo largo del texto, se reitera, es notoria, hay adjetivos valorativos, es algo claro de reconocer. Y en el otro extremo, en el nivel 6, tenemos aquellos estudiantes que son capaces de reconocer y evaluar múltiples puntos de vista que están implícitos en un texto. Todo eso que hay de distancia está en el medio explicado o detallado sobre cómo evoluciona o progresa esa habilidad. Nosotros consideramos que esa es una de las informaciones más útiles que puedo aportar esta descripción por nivel. No es una tabla descriptiva de lo que no hacen los alumnos, es lo que hacen los alumnos y cuál es su zona de desarrollo próximo. Es una tarea del docente, que el profesional que se ocupa de pensar las estrategias para apoyar y ayudar a sus estudiantes a mejorar su desempeño, dicho en términos de niveles, a progresar al siguiente nivel. La descripción detallada en base a información estadística lo que ofrece es, bueno, de una prueba que se aplicó a 10.000 estudiantes, yo tengo datos confiables de que esto es sencillo, esto es un poco más complejo, y más allá está lo más difícil. Como decíamos, la interpretación del currículum se hace con un comité externo, especialistas de lengua de distintas instituciones vinculadas a la enseñanza, y se realiza un constructo artificial, pero útil a la hora de aplicar una prueba. Sabemos que la lectura es mucho más de lo que está acá definido. La competencia lectora surge de definiciones que están en los programas de español, en los programas de literatura. Se construyen 3 dimensiones, que es la lectura literal, la lectura inferencial, la lectura crítica. No me voy a detener mucho a explicar esto. Sabemos que son simultáneas, que un estudiante o un lector hace todo esto al mismo tiempo, pero para realizar la prueba, nosotros nos concentramos o diseñamos ítems o preguntas que están focalizadas en una de estas dimensiones de la lectura. Voy a leer brevemente la definición de competencia lectora. El estudiante es capaz de construir significados en diversidad de textos escritos con propósitos definidos mediante la identificación de datos explícitos, la interpretación de información implícita y el establecimiento de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales, para lo cual se movilizan conocimientos del mundo o conocimiento enciclopédico, habilidades, estrategias, emociones y actitudes. Es decir, lectura literal, lo que está escrito explícitamente; lectura inferencial, lo que está sugerido y debe ser inferido o deducido; y lo crítico, que es cuando el estudiante debe realizar una evaluación de lo leído. Eso en relación a intenciones discursivas, que son narrar, describir, persuadir, exponer, están perfectamente detalladas en el currículum, pero que una vez más nos interesa señalar, no agotan a lo que es la lectura como fenómeno social, como práctica letrada. Es lo que se puede medir. Pensando en algunos enunciados de mucho peso en el currículum, como promover el gusto por la literatura, desarrollar o potenciar el disfrute, nosotros no evaluamos ese tipo de elementos. Evaluamos ciertas operaciones vinculadas con la lectura. No lo evaluamos porque no es observable el disfrute en hacer una prueba. Pero en base a estas 3 dimensiones es que se construyen los ítems. Construimos un paquete de ítems que
busca medir qué hacen a nivel literal los estudiantes, qué hacen a nivel inferencial y qué hacen a nivel crítico. Estamos ahí. Muy bien. Acá tenemos el documento, que es una especificidad de lectura, es una diferencia, por ejemplo, con el documento de apoyo que se ofrece a matemáticas. Al presentar una prueba que se divide en 4 textos, nosotros hicimos una exposición de cómo funcionan las actividades en base a los textos, como están presentados acá, que es la obra maestra, un cuento corto, Piratería del Caribe, un texto expositivo, la insostenibilidad del modelo de producción de alimentos, un texto persuasivo discontinuo, y después un texto descriptivo que es las aves con los picos más extraños. En este formato hay una sección del documento en el cual ustedes se pueden acercar al texto y ver por dimensión literal, inferencial y crítica. Si nos vamos a la obra maestra, por ejemplo, tenemos una actividad en el nivel 1 que nos muestra cómo funciona la dimensión literal. En el nivel 1 también tenemos la actividad 2 que nos muestra cómo funciona la dimensión inferencial. Y en el 3, en el nivel 2, en el nivel 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Precisamente la obra maestra es un texto que recorre todos los niveles de dificultad. Por eso el documento de apoyo al docente de lectura tiene 2 tipos de exposición. Una específica sobre cómo evolucionan las distintas actividades en las distintas dimensiones por texto, y otra que es a nivel global de toda la prueba. La dimensión literal, todas las actividades de todos los textos, y la dimensión inferencial, todas las actividades de todos los textos, y la dimensión crítica, por supuesto, con todas las actividades de todos los textos. ¿Qué posibilita esto? Ver cómo funcionan al interior de un texto, que sabemos que hace a la dificultad específica de cada uno de los ítems o las tareas que se proponen, y a su vez, independientemente del texto, verlo en un conjunto donde la progresión se puede pensar de un modo más independiente de lo que tiene que ver con el texto. Es decir, la habilidad de reconocer la postura del enunciador la podemos ver en un texto argumentativo, de opinión, pero también en el parlamento de un personaje, en alguna de las citas que puede haber en un texto expositivo. Es decir, tener una visión de la habilidad a nivel global en ese cuadernillo que decimos se compone de 4 textos, tiene 28 preguntas, y podemos hacer ese rastreo que después nos puede servir para planificar estrategias, pensar diseños. Nosotros siempre decimos, este no es un material didáctico, este es un material que ofrece insumos, información sobre qué hacen los estudiantes en cada nivel, y que el docente después puede desarrollar sus estrategias didácticas basándose en información con sustento estadístico y descripciones que hemos tratado de que sean lo más minuciosas posible. Pasamos a la siguiente placa. Ahora Eliana les va a mostrar algunos de estos ejemplos del descriptor que llegué a mencionar, que es reconoce elementos complejos de la situación de enunciación. Así es, la idea de estos ejemplos es ver cómo se actualizan en actividades concretas estos descriptores y estos dominios que Matías acaba de explicar. Entonces, voy a tomar como referencia la dimensión crítica, y dentro de la dimensión crítica el dominio reconoce elementos complejos de la situación de enunciación. Y para la anterior, Andrea, por favor, para atrás, un poquito más, una más, esa, ahí va. Entonces tenemos, para la dimensión crítica, voy a tomar un ejemplo de actividad del nivel 2 y un ejemplo de actividad del nivel 6. De ese modo ustedes van a poder ver cuáles son las actividades que cada uno de estos niveles tiene para actualizar las habilidades que componen. Entonces, para el nivel 2 voy a tomar el texto que se llama
las aves con los picos más extraños. Es un texto descriptivo que toma como base la estructura típica, ahora la vamos a ver, de un texto de divulgación. Y para el nivel 6 vamos a tomar como ejemplo la obra maestra, que es un cuento corto literario. Entonces, yendo ahora sí al texto que vamos a tomar como base para el ejemplo del nivel 2, vemos que se trata de un texto que tiene las características propias de un texto de divulgación, tiene a su autor institucional, la National Geographic, pero también tiene un autor personal, Liz Langley, tiene subtítulos, tiene una imagen con su pie de foto, y vemos que tiene hipervínculos abundantes, dado que se trata de un texto divulgativo digital. Entonces, sobre la base de esta característica, un texto cuidado, un texto que no se aparta de las reglas canónicas en cuanto a textos de divulgación, proponemos el siguiente ítem, Andrea, que está relacionado entonces con el nivel 2 de la dimensión crítica, reconoce elementos complejos de la enunciación. La actividad concreta se compone de una pregunta que conforma la base de la tarea y 4 descriptores. 4 opciones. Una es la correcta y las otras son distractores. La pregunta es, ¿por qué se citan las palabras del ornitólogo Bob Malthill en el texto? Porque es un experto en el tema, porque trabaja en National Geographic en español, porque trabaja en Pittsburgh, porque tiene pájaros en su casa. Entonces, contestando esta pregunta correctamente, nosotros podemos evaluar que el alumno reconoce la postura del enunciador y otros elementos complejos de la enunciación. ¿Por qué conoce la postura del enunciador? Porque en este caso no se trata solamente del enunciador como el autor, ya sea institucional o personal del texto, sino como el enunciatario original de una cita puesta en el texto con un fin de cita de autoridad. Entonces, vemos que estamos en el nivel 2 de una dimensión crítica. No se trata de la clásica pregunta literal, ¿quién enuncia o quién es el autor del texto? ¿Sí? Es un paso más allá. Sin embargo, como estamos en una prueba que es para tercero de educación media, sin lugar a dudas, este tipo de actividad se corresponde con lo que se espera de un estudiante de tercera educación media en el nivel 2 de la dimensión crítica. Si quisiéramos ir a actividades más sencillas, tendríamos que salir de la dimensión crítica y, por ejemplo, reconocer elementos sencillos de la situación de enunciación que estarían dentro de la dimensión literal. Entonces, además de la tarea, nosotros ofrecemos una grilla en la que se justifica el porqué de la respuesta correcta y el porqué de las respuestas incorrectas. La respuesta correcta es, se cita al experto justamente porque conoce sobre el tema. Entonces, el que responde bien significa que focaliza la atención en las palabras citadas y en su contenido y reconoce que el ornitólogo es un experto en aves. Los que contestan las otras focalizaron su atención en datos que no eran los necesarios. Y vemos como en la dimensión crítica, más allá de que tienen que conocer aspectos relacionados con el léxico y con estructuras sintácticas, también implica la dimensión crítica conocimientos del mundo y conocimientos del género. Se ponen en juego en la dimensión crítica, por ejemplo, aspectos como la familiaridad que pueda tener el estudiante o no con textos de este tipo. Cuanto más familiarizado esté con textos de divulgación académica, más va a saber reconocer la importancia que tiene la cita textual de un experto en el texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo una actividad actualiza un nivel de desempeño que tiene
determinados descriptores. Pasemos ahora al texto que elegimos para ejemplificar el nivel 6 de la dimensión crítica en el dominio reconoce elementos complejos. Aquí no solo va a tener que reconocer quién es el enunciador, el destinatario, etcétera, sino que va a tener que evaluar múltiples puntos de vista presentes ya no explícitamente, sino implícitamente en el texto. Estamos en el extremo opuesto en cuanto a desempeños y en el ítem más difícil de la prueba, ¿sí? Entonces, en este caso ya no se trata de una respuesta de múltiple opción, se trata de una respuesta de desarrollo abierto que el estudiante entonces tiene que producir sobre la base de lo que interprete en el texto. En este caso, la pregunta es, ¿por qué el visitante considera que la pintura está inconclusa? A primera vista puede parecer una respuesta que se da con información literal, pero para entender las múltiples dimensiones que se ponen en juego para poder responder esta pregunta, yo les voy a proponer, es un texto muy corto, leer brevemente la obra maestra para que ustedes puedan ver las finas capas, ¿sí?, textuales que se tienen que poner en juego para que el estudiante sea capaz de producir una respuesta para contestar esta pregunta. Vamos a pasar, Andrea, si me permitís, a la diapositiva que tiene el texto. Entonces tenemos la obra maestra y abajo está Ismael Iriarte, o sea, los datos de título y fuente, en este caso autoral, del texto. Luego tenemos un texto que ya empieza con un parlamento de un personaje. Esto ya es algo que es atípico, si se quiere, en la forma tradicional de narración. Lo siento, señor, ya no puede estar aquí, es hora de cerrar, le dijo el guardia del museo señalando su reloj. Él permaneció contemplando la pintura, inmutable ante las palabras del encargado. Finalmente, después de un momento, se levantó del asiento forrado de cuero y se dirigió a la salida. Antes de abandonar el recinto, dio un último vistazo al cuadro, como tratando de grabar la imagen en su mente. No hacía falta. A pesar de estar prácticamente ciego, conocía de memoria aquella escena. Había degustado los suaves sabores de los tonos azules y verdes, había aspirado el dulce aroma del reflejo de la luz grisácea sobre los tejados y las ventanas de la apacible calle, había escuchado una y otra vez la armoniosa melodía de los carros que disminuían la velocidad para tratar de esquivar a los transeúntes que abandonaban despreocupadamente el teatro después de la función vespertina. Había tomado una copa en la cafetería de Berta, mientras jugaba una partida de ajedrez con un viejo amigo. Había visto a los chicos salir de la escuela. Había deseado cada día la llegada del anochecer. Pudo haber sido una obra maestra. Es una pena que esté inconclusa, dijo sombríamente al marcharse. El guardia, desconcertado, no pudo evitar reparar en su extraño sombrero. Luego lo vio alejarse con paso seguro, sin sacar las manos de los bolsillos del impermeable marrón. A la mañana siguiente todo era caos en la sala. Empleados del museo, expertos en arte, turistas y un puñado de miembros de la policía local se agrupaban frente al lugar donde se exhibía Atardecer en la calle de la Plazuela. Había sucedido algo inexplicable. La famosa escena de la pintura ahora transcurría de noche, y la pálida luz de la tarde de otoño había sido reemplazada por el mortecino resplandor de la luna. Todo lo demás parecía estar igual, e incluso los más avesados conocedores pasaron por alto un detalle casi imperceptible en un extremo del cuadro. En una terraza, al final del bulevar, un hombre con sombrero de safari contemplaba la noche con los brazos cruzados y sonreía de satisfacción. Entonces, volviendo a la tarea,
podemos ver que una pregunta que a primera vista parecía muy sencilla, ¿te animás, Andrea, a volver a la tarea? ¿Por qué el visitante considera que la pintura está inconclusa? Para responder a esa pregunta, el estudiante tiene que ser capaz de captar que ese visitante del museo es al mismo tiempo un personaje de la pintura que él mismo está observando, y que hay una doble dimensión ficcional en este relato, y que hay datos implícitos, no literales, sino apenas insinuados, que el estudiante tiene que ser capaz de decodificar para poder contestar. El extraño sombrero que ve el guardia, con el sombrero del safari al final, el hecho de que el narrador nos da la información de que ese hombre está casi ciego, con el deseo del personaje de la pintura, también visitante del museo, de que la obra transcurra en la noche. Es decir, se ponen en juego, como lo dice el descriptor del nivel 6 de este dominio, múltiples puntos de vista que el estudiante tiene que ser capaz de interpretar. Entonces, para una grilla de este tipo, de una pregunta de respuesta abierta, ya lo que nosotros damos para poder de alguna manera encauzar la corrección del docente, que si bien la plataforma se la arroja automáticamente, también le puede servir de guía por si quiere en algún momento aplicarla a otro tipo de actividad planificada por él con otro texto, ¿no? Él o ella. Las respuestas correctas van a ser aquellas, ¿sí?, que demuestran que el estudiante es capaz de reconocer la relación entre el visitante del museo y el personaje del cuadro, por el detalle del sombrero y por el detalle de que este personaje está casi ciego. Entonces se ponen ejemplos de respuestas correctas. Es importante destacar que estos ejemplos no son inventados por nosotros, sino que al estar piloteada esta tarea y calibrada estadísticamente, nosotros ajustamos la grilla a partir de respuestas reales dadas por estudiantes que ya realizaron la prueba. Y bueno, y las respuestas incorrectas son aquellas en las que no pone de manifiesto que interpreta esta relación entre que este personaje es el mismo, ¿no?, entre el visitante y el personaje de la pintura que está observando. Entonces, de este modo ustedes ven cómo nosotros podemos, con dos textos diferentes, evaluar los dos extremos de la tabla de desempeños de la dimensión crítica en el dominio reconoce elementos complejos de la enunciación. El manual de apoyo al docente tiene un apartado en el que va ayudando, de alguna manera guiando la interpretación texto a texto y dominio a dominio de qué actividades debería poder realizar el estudiante en cada una de estos dominios, haciendo hincapié en que no es lo que el estudiante hace con la ayuda del docente o con la ayuda de sus pares, sino que es lo que hace de forma autónoma, que no necesariamente está relacionado con lo que es capaz de aprender, sino con lo que en este caso puede hacer con las limitaciones que tiene una tarea de este tipo, ¿no? Pero hacer hincapié en eso, en que el manual de apoyo va guiando una interpretación de las progresiones de desempeño, nivel a nivel y texto a texto. Por aquí entonces el ejemplo concreto. Ahora Matías va a sintetizar lo dicho y de alguna manera enumerar estas cualidades que puede tener el documento de apoyo al docente. Bueno, gracias, Ana. Por tanto, el documento de apoyo para el docente, que tiene este análisis actividad por actividad, estas tablas de progresiones, cómo funcionan, orienta en la interpretación de los resultados del grupo a partir del diagnóstico brindado por la plataforma. Una vez más, nos sale la placa con los porcentajes de estudiantes por nivel. Ir al documento es especialmente útil, mucho más útil que saber los porcentajes incluso,
para saber qué es lo que hacen esos estudiantes y en qué consisten esas actividades. El documento también intenta fomentar la reflexión y discusión entre docentes, salas de asignatura o coordinaciones institucionales a fin de promover avances. ¿Qué es esto? Es sobre una base común, sobre una prueba en común, intercambiar con los colegas sobre distintos desempeños de estudiantes, distintas estrategias para mejorar los desempeños de esos estudiantes. Ya digo, el documento funciona como un disparador de esa discusión porque son actividades con sustento estadístico descritas en detalle. Y también busca ser una ayuda en la planificación de actividades que consoliden las habilidades y promuevan la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. Esto lo comentamos al principio. En el documento, en esa última placa que comentó Eliana, vemos cómo funcionan actividad por actividad en los distintos niveles y qué estrategias de lectura están involucradas en la resolución de cada una. El docente puede pensar estrategias dinámicas que le permitan al estudiante avanzar del nivel 2 al 3. Es decir, el ejemplo que puso Eliana es muy bueno para los docentes de literatura cuando pregunten sobre por qué la pintura está inconclusa, por qué un personaje dice esto detrás de su ideología, hay dos planos de ficción. Bueno, ese tipo de preguntas, que es el cierre de la comprensión, digamos, de un texto, a nivel nacional la contesta el 10% de los estudiantes, de forma autónoma. Habrán encontrado alguna relación con, no sé, continuidad de los parques entre ese texto y un texto breve, dos planos de ficción. Saber que sin el apoyo docente, solo el 10% de los estudiantes a nivel nacional resuelve estas tareas. ¿Qué busca este documento? Decir que cuáles son todos los pasos anteriores o todas las habilidades anteriores involucradas en esa última interpretación. Otros elementos que puede aportar este documento, este texto que descargan con la prueba, aplican la prueba, descargan este texto, es una guía en la interpretación de los resultados por actividad y en el análisis de procedimientos y estrategias realizadas por los estudiantes, como decimos. Brinda un análisis de la progresión de desempeños y de las características y sus matices en función de nivel. Está un poco... Actividades, un poco cortada la placa, perdón. Y sus matices en función de nivel. Lo que dijimos, ¿qué significan estos resultados? Sobre todo a nivel de estrategias involucradas en la resolución de tareas y cómo progresan en los distintos niveles de desempeño. Vemos lo siguiente. Aportes al docente de aristas en clase en el contexto actual. Sabemos que están sobrecargados de tareas. Andrea mencionó que lo pueden realizar en el momento que quieran, que se puede descargar en papel, que se pueden hacer alguna de las actividades. Pero tiene, incluso para el contexto actual, una utilidad específica. El documento está pensado para el desarrollo de un año normal, donde puedo evaluar a mis estudiantes, ver cómo está mi grupo y a partir de ese diagnóstico pensar distintas estrategias que los involucren a todos. Específicamente en este contexto, consideramos que permite la intervención del docente a partir de un diagnóstico rápido y válido, solucionado los siempre complejos temas de conectividad. Aplicar esta prueba nos da información basada en estadística que nos habla de cómo está nuestro grupo, muy rápidamente. No sustituye, por supuesto, la evaluación del docente. Es un insumo más, en un lenguaje descriptivo de qué hacen los estudiantes para que el docente lo maneje a su real saber y entender en relación a la evaluación que va a realizar. Da resultados en relación con un criterio desarrollado a partir del currículo. Estas placas que mostramos al principio sobre la tabla de dominios, es decir, qué pregunta se vincula con lo literal, qué pregunta se vincula con lo inferencial y con lo crítico,
es una síntesis del currículum. Es algo que le agilita o sintetiza una serie de contenidos que están en el currículo, no lo sustituye, pero que facilita, por ejemplo, en las últimas publicaciones de las progresiones de ANEP, encontrar, cuando hablamos de competencia y de habilidades, a qué se refieren ciertos pasajes que a veces por su extensión o por su especificidad técnica pueden resultar complejos o difíciles de llevar a la práctica. Tanto las progresiones publicadas por la ANEP, como este documento que es el marco teórico de la prueba de lectura, ofrecen de manera desagregada y concreta habilidades asociadas a la lectura. En este contexto, evaluar si hacen o no hacen determinadas cosas para poder intervenir, pensamos que es especialmente útil. Y bueno, ahora sí, el parámetro de comparación no es para estar más feliz o insatisfecho en relación a cómo está mi grupo en relación a la muestra nacional, sino qué tanto pudo haber afectado los desempeños la pandemia. Cada docente conoce su grupo. Hay información en el informe de Aristas que sacaba una fotografía de esa situación en 2017-2018 y que hablaba, por ejemplo, de relación entre desempeños y contexto socioeconómico. Uno podría tomar esa información y pensar su grupo y compararlo con los resultados que le dé Aristas en clase. ¿Empeoró? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué dificultades tengo que no tenía en 2018? Pensamos que para este contexto es un insumo que, ya digo, no para ver si está mejor o peor exclusivamente en términos de porcentaje, sino mis alumnos pueden hacer o están haciendo cosas que en 2018 hacían y algunas que le faltan por hacer. Es un documento que apela a lo cualitativo. Muchas veces queda esto obliterado por la difusión que tienen los porcentajes de estudiantes en los niveles de desempeño, pero los niveles de desempeño son un insumo muy valioso para la práctica docente. Aportes al docente, en este contexto, algunas más, permite la identificación de actividades y dimensiones en las que se presenta la relación de los resultados del grupo respecto a los resultados nacionales de 2017 y 2018, con el fin de diseñar estrategias didácticas por grupo. Bueno, los resultados en Aristas, la prueba nacional de hace un par de años, mostraban que se realizaban determinadas actividades a nivel inferencial y mi grupo está por encima de eso o quizás por debajo. ¿Para qué sirve eso? Para pensar cómo solucionar problemas. Y plantea una base para el intercambio y la colaboración entre docentes en sala de asignatura. Lo que dijimos hace un rato. En este contexto, una información común, cuando es tan difícil saber qué están haciendo los colegas, qué está pasando en otros grupos, es un punto de partida común para intercambiar sobre el estado de los grupos, los desempeños de nuestros estudiantes, y pensar estrategias para ayudarlos, especialmente pensar estrategias para ayudarlos. En síntesis, Aristas en clase busca aportar a la práctica docente a partir de insumos tomados de la evaluación estandarizada, y específicamente se busca facilitar los procesos que deben seguir los docentes para comprender el alcance del dominio evaluado en Aristas. Entonces, es una forma más de entender esa prueba que se aplica cada tantos años y que tanta repercusión tiene. Viene a dialogar directamente con el docente. De los muchos interlocutores que tiene un informe de Aristas, los decisores de políticas educativas, la sociedad en su conjunto, este documento, su destinatario es el docente. Articula el resultado de sus estudiantes en Aristas en clase con su plan de trabajo.
lo que dijimos, tomar esto como un insumo para pensar estrategias, siempre que se quiera. Como dijo Andrea al principio, es libre su aplicación. Y diseñar progresiones orientadas al abordaje de los distintos contenidos. Pensar la situación de mi grupo, los porcentajes por nivel, es un ejemplo. Una consigna de lectura que, bien, si quiere contemplar a esos extremos que hay en mi grupo, quizá pregunte por la postura del enunciador en parte de la consigna y también pregunte por los múltiples puntos de vista implícitos en el texto. Es decir, una consigna que contemple esa progresión no deja a nadie afuera. Cada uno de mis estudiantes va a poder participar de algún modo, en mayor o en menor medida, de la actividad que se le proponga. Ese es el cometido de este documento y el uso de aristas en clase en la plataforma. No, Matías y Eliana, muchas gracias por la presentación tan completa. Quería consultarles a los colegas si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. La puede ir poniendo en el chat y las vamos contestando. Acá veo que hay algunas preguntas. Había una pregunta antes que era acerca de si se puede aplicar esta prueba a estudiantes con discapacidad. En realidad es una prueba que está pensada para el común de los estudiantes. Esa es bien una decisión que tiene que tomar el propio docente, que es el que conoce a cada estudiante. Nosotros no buscamos que el docente exponga al estudiante a una situación que no pueda resolver, entonces nos parece que lo que correspondería ahí es que sea una decisión del docente. Quizás esto de que esté la prueba disponible en versión PDF y él pueda elegir algunas actividades para que haga el estudiante, sí le da esa posibilidad para que el alumno participe, pero esa es bien puntualmente una decisión que consideramos que la tiene que tomar el propio profesor. Después, por otra parte, alguien pregunta el rubro etiqueta. Bueno, esto es bien particular sobre cuando quiero aplicar una prueba, es una pregunta sobre la plataforma. Insisto mucho en ir al documento manual del uso de la plataforma o al video, que ahí está bastante claro. Sin embargo, por supuesto que contesto. Cuando la plataforma pide poner una etiqueta es para que el propio docente sepa cómo identificar la prueba. Porque si yo tengo muchos grupos a cargo de tercero de literatura, por ejemplo, la etiqueta me permite poner tercero A o tercero A de tal institución, entonces después cuando tenga los resultados las puedo buscar por grupo, si no después, si todas se llaman lectura de tercero, no puedo saber cuál le apliqué a cada grupo. Entonces la etiqueta es algo personal que hay que poner. ¿Y cómo puedo seleccionar un solo texto para aplicarlo? En realidad, cuando nosotros aplicamos, cuando uno como docente aplica la prueba a sus estudiantes, al grupo, a ellos les van a aparecer las 28 preguntas con los 4 textos. Si uno quisiera aplicar algunas de las preguntas o algunos de los textos, que nos parece una buena decisión en realidad, porque la idea es que cada uno pueda tomar las decisiones que quiera y le sirvan sobre cómo aplicar esta herramienta, esa es una de las flexibilidades más importantes que tiene. Va a tener que o imprimirlas o hacer captura de pantalla, bueno, y pasárselo a sus estudiantes por otro medio. La plataforma es para que respondan toda la prueba. Después alguien pregunta sobre si es obligatoria su aplicación. En realidad no, para nada, es totalmente voluntaria. Es el docente el que si considera que le sirve, entonces la puede aplicar y en el momento del año en que considere más pertinente. Así que no es para nada obligatoria. Nosotros no insistimos en el uso porque lo que queremos es promoverla, porque nos parece que es una buena herramienta y que tiene mucho potencial de apoyo al docente, pero es una decisión 100% del docente o del equipo de centro. Pregunta alguien, dice, no me quedó muy claro lo de dejar abierta la prueba para que le realice el otro subgrupo, ¿hay una opción para dejarla abierta? En realidad, el docente hace clic en una opción que es aplicar la prueba, y una vez que hace ahí, le da el enlace para que accedan sus estudiantes y un PIN de acceso. Ese enlace y ese PIN
es para acceder a la prueba vinculada con ese docente y queda habilitada hasta que el docente la cierre. El docente la cierra con un botón que es finalizar. O sea que hasta que él no ponga finalizar, no se finaliza la prueba. Entonces, si un grupo o un subgrupo la aplicó un día y después, al otro día, el docente les da el mismo PIN con el mismo enlace, la plataforma va a juntar a todos los estudiantes, más allá de que hayan entrado días distintos. Pero sí es importante, si yo quiero todas las respuestas del grupo, de los dos subgrupos juntos, sobre todo los estudiantes juntos, darles a todos el mismo PIN. Entonces, la plataforma va a agrupar a todos en la misma prueba y en la misma presentación de resultados. ¿Cómo entro a la plataforma? Esta dirección que quedó acá disponible, que es aristasenclase.ined.edu.uy, lo lleva directamente a la página donde se pueden loguear y donde está disponible el manual de uso. Y una vez que se loguean, ahí están todas las pruebas disponibles y los va medio que guiando en la elección de la prueba y después cómo proceder. Algo que dije al principio, pero vuelvo a decir, es que nosotros estamos totalmente disponibles a responder las dudas que vayan surgiendo, porque bueno, es una plataforma nueva que buscamos que sea lo más intuitiva posible, pero pueden tener dudas a medida que van entrando, así que no duden en escribirnos al correo institucional, que también está ahí en aristasenclase.ined.edu.uy está, pero es ined@ined.edu.uy. Todas las consultas que les vayan surgiendo, nosotros vamos a estar buscando apoyar y responder para que no tengan problemas en la aplicación. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. ¿Cómo entran a la plataforma? La dirección es esta que está aquí, y una vez que se loguean, los va llevando. Y bueno, de nuevo, de parte de todo el equipo de evaluación de desempeños de lectura, agradecerles por su participación, por su tiempo, por las inquietudes que han planteado, y esperamos que sea una herramienta que puedan usar, que les sirva, y que por supuesto sirva para apoyarlos en las prácticas y mejorar los desempeños de sus estudiantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, buenos días y a las órdenes. Gracias, hasta luego.